Muy bien, vamos entonces a empezar. Uy, chispas, parece que no está funcionando la presentación. Bien, mil disculpas. A ver, ahora sí se puede ver, ¿sí? Bien, a ver, Sí veamos se puede ver, entonces. profesor. Ya, listo, ok, gracias. Sí, sí, no sé por qué nos estaba viendo. Bien, a ver, cuando hablamos de nutrición, ¿no? Tenemos que recordar pues algunas cosas puntuales, como el hecho muy simple de que nutrirse no es lo mismo que alimentarse, como que alimento no es lo mismo pues que nutriente, ¿de acuerdo? Por qué hacer esa precisión? Porque cuando nosotros hablamos de alimento, repito, cuando hablamos pues de alimento, ya estamos hablando de lo que comemos, o sea, hablamos de cierto tipo de nutrición, no de todo tipo de nutrición, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que precisar. Cuando yo hablo, ¿no? O cuando hablamos en general de alimento, ¿ya? Estamos hablando de comida. ¿Y quiénes comen? Solamente los animales, ¿ok? Pues hay capacidad digestiva y por lo tanto hay alimento, ¿no? Es lo que ingresa pues por la boca, ¿de acuerdo? Pero si hablamos de nutriente y hablamos de nutrición, la nutrición es el hecho pues de adquirir y procesar nutrientes. Eso es la nutrición. Adquirir y procesar nutrientes, ¿de acuerdo? Entonces, se entenderá pues que no todo es nutriente. Nutriente es aquella molécula o en general pues cualquier sustancia que nos sirve para obtener energía, ¿de acuerdo? Que nos sirve también para procesar otro tipo de nutriente y convertirlo pues en energía, ¿sí? Un momento, por favor. Bien, mil disculpas. Y entonces, decíamos pues que cuando hablamos de nutriente, estamos hablando, repito, de cualquier molécula o sustancia pues que nos permita, ¿no? Obtener energía o procesar a otras sustancias para obtener pues esa energía. ¿De acuerdo? Además, también los nutrientes nos van a proveer de material para nuestra construcción celular, es decir, para formar nuevas células o fortalecer pues las que ya tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y cuando hablamos pues de nutrientes, hay formas de obtener y procesar nutrientes. En la nutrición autótrofa hablamos de que el organismo convierte los llamados nutrientes inorgánicos, como son el agua y el CO2, fundamentalmente, pueden haber otros, en, ¿no? en sustancias orgánicas. Esa conversión de inorgánico a orgánico le da pues ¿no? la cualidad de ser o de presentar nutrición autótrofa. En cambio, los que poseen nutrición heterótrofa son aquellos que más bien capturan, ¿no? Capturan ya pues nutrientes, ¿no? Orgánicos, ya procesados y elaborados, y a partir de ellos pues lo que hacen es obtener sus propios nutrientes o reelaborarlos, ¿no? Porque entendamos, por ejemplo, que cuando hay un sistema digestivo, pues los alimentos son descompuestos hasta, pues, ¿no? Los elementos más básicos, ¿correcto? Y estos, pues, a su vez van a ser reestructurados, reensamblados, pues, para que podamos, ¿no? Obtener o formar nuestros propios compuestos, ¿no? Nuestras propias proteínas, nuestros propios lípidos, ¿no? En general, pues, para poder eh, formar, repito, o reformar nuestras células. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en la nutrición, ¿no? Autótrofa tenemos pues la variante fotosintética, ¿no? Donde la fuente de energía es el sol,
y la variante quimiosintética, en la cual la fuente de energía pues es, ¿no? O son las reacciones químicas. En la nutrición heterótrofa, en cambio, pues hablamos solo de procesar lo que los primeros, ¿no? Los autótrofos han formado. Tenemos la nutrición holozoica, donde hablamos pues de los animales y protozoarios, hablamos pues de una captura de alimento, ¿de acuerdo? Y procesamiento de ese alimento que se ha capturado u obtenido. Y en la nutrición saprófaga hablamos pues, ¿no? De la putrefacción, ¿no? O descomposición que pues ocurre en los seres vivos, ¿no? Aquí encontramos pues bacterias, ¿no? Hongos, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar ahora de la fotosíntesis. Cuando hablamos de la fotosíntesis, estamos hablando de un proceso anabólico. Profesor, pero ¿qué cosa es un proceso anabólico? Ah, ya. Un proceso anabólico es aquel, pues, en el cual formamos, ¿no? Repito, formamos sustancias complejas. ¿A partir de qué? A partir de sustancias más sencillas, ¿no? Repito, a partir de sustancias más sencillas. Un momento, por favor. Bien, como decíamos entonces, la fotosíntesis, reitero, es un proceso anabólico. Entonces, repetimos, ¿qué significa que es un proceso anabólico? Pues que elabora, forma, genera, crea sustancias orgánicas, ¿correcto? Sustancias orgánicas, a partir de otros compuestos que pueden ser inorgánicos u orgánicos, ¿de acuerdo? Pueden ser, repito, inorgánicos u orgánicos. Entonces, en el caso particular de la fotosíntesis, que vamos a ver qué es la fotosíntesis que hacen las plantas, ¿no? Los vegetales, ¿ya? Pues vamos a encontrar algunas, ¿no? Peculiaridades. Para empezar, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar primero que la estructura, ¿no? Fotosintética, la estructura fotosintética, ¿ya? Va a ser pues la hoja, ¿no? A ver, permítanme un momentito, por favor. Ah, acá está, ya está. Muy bien. Ajá, ya, listo. Ujú. Entonces, como decíamos, la principal estructura fotosintética va a ser pues la hoja, ¿correcto? Y en la hoja vamos a encontrar pues, ¿no? Los famosos cloroplastos. Es decir, vamos a encontrar células en un tejido denominado pues, ¿no? Parénquima, ya repito, en un tejido un momento, llamado, repito, parénquima clorofiliano, ya para ser muy, muy precisos. Repito, vamos a ubicar pues un tejido en la hoja que se va a denominar parénquima clorofiliano.
Se va a denominar así, pues obviamente por la presencia del pigmento verde llamado clorofila. Ya, ese parénquima clorofiliano, donde se ubica pues en el centro, en el medio del cuerpo de la hoja, en lo que llamamos pues mesófilo de la hoja. ¿Ya? Muy bien. Ahora, siendo así, ¿qué debemos recordar? Que las células de ese parénquima pues presentan las estructuras llamadas cloroplastos, ¿correcto? Cloroplastos. Ahora bien, estos cloroplastos, ya los vamos a encontrar en el tejido. Acá está el tejido. Estas son las células parenquimáticas. Estas, que le dan justamente el color verde a las hojas. Estas células parenquimáticas están llenas de estas estructuras llamadas cloroplastos. Los cloroplastos, como pueden observar, pues son estructuras muy particulares, ¿ya? Porque tienen, pues, no la capacidad, no, o la estructura, perdón, similar a la de una bacteria. Entonces, repito, estas células del tejido llamado, pues, parénquima clorofiliano tienen, pues, repito, la estructura, ¿no? Similar a la de una bacteria. ¿Por qué decimos eso, profesor? Si miramos, si nos concentramos, ¿no? Vamos a encontrar que tienen, ¿no? Su ribosoma 70S, tienen su propio ADN de aspecto circular, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y eso, pues, solamente lo presentan, ¿no? Las células procariotas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este hecho, ¿no? Se postula, ¿no? Se postula que los cloroplastos pues se formaron a partir de bacterias fotosintéticas que fueron capturadas por la célula eucariota en formación. Muy bien, ahora, ¿qué partes tiene? Tenemos acá la membrana externa, la membrana interna, y es esta la membrana interna la que se pliega, repito, se pliega sobre ella misma para formar estas otras membranas llamadas tilacoides. Los tilacoides, correcto, ya repito, como término, si los tilacoides no se refiere exactamente a la membrana, o sea, la membrana se llama tilacoide, pero si observamos, esta membrana se pliega sobre ella misma formando unas especies de discos, ¿no? Estos discos se llaman discos tilacoides o simplemente los tilacoides. Ahora, el conjunto de estos discos, ¿no? El conjunto de los tilacoides se llama, pues, ¿no? Grana o granum, ¿de acuerdo? Y todo el espacio donde no hay membrana, no hay tilacoide, para ser más preciso, no hay grana, entonces, pues, se llama estroma. ¿Por qué es importante recordar eso? Pues porque tanto, ¿no? En la grana como en el estroma ocurren, pues, procesos diferentes. En la grana vamos a encontrar las reacciones que corresponden a la fase llamada luminosa. ¿Correcto? Los tilacoides van a recibir la luz, van a ocurrir acá las llamadas reacciones luminosas que requieren, pues repito, de la energía de la luz. Reacciones en donde los productos son tres. Tres, el oxígeno que va hacia el aire, el NADPH y el ATP que se van pues a la fase oscura. Entonces, aquí es, ¿no? En las granas, en los tilacoides, para ser más precisos, en donde ocurre la fase luminosa o conjunto, ¿no? De reacciones luminosas, cuyo producto, ¿no? Cuyos productos, repito, son el oxígeno, el NADPH que va a la fase oscura y el ATP que también va a la fase oscura. Ahora, en la fase oscura ocurre en el estroma, ¿no? Como ves, donde no hay, pues, ¿no? Grana, ¿no? El estroma, ¿correcto? Y acá ocurren pues dos cosas, ¿no? El ciclo de Calvin en primer lugar y en segundo lugar la formación de azúcares. Que ojo, no son exclusivamente azúcares, ¿no? Pueden ser también otras moléculas, ácidos grasos, aminoácidos, pero la principal pues no, la principal molécula o las principales moléculas que se forman son pues azúcares, ¿ya?
Muy bien. Siendo así, entonces, pues ya tenemos ahí un primer componente, ¿no? Acerca, pues, de lo que son, ¿no?, la fotosíntesis. Muy bien. Vamos a ver entonces al esquema general, ¿no? Dentro de la célula vegetal encontramos al cloroplasto. Y dentro del cloroplasto encontramos, pues, los tilacoides, en donde ocurren las reacciones fotodependientes o reacciones, ¿no?, de la fase luminosa. ¿De acuerdo? De la fase luminosa. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Qué más? Hablamos luego, pues, que tenemos el ciclo de Calvin, ¿no? O sea, el ciclo de Calvin en el estroma, donde ocurren, pues, las reacciones de fijación de carbono, lo que llamamos, pues, repito, fase oscura. Ahora, recuerda, la fase oscura se llama así no porque, pues, no esté presente la luz, ¿no? Entendamos que se llama fase oscura o se llama fase oscura porque no requiere de la luz. Ojo, no requiere de la energía lumínica para ocurrir. Simplemente, pues, ocurre. ¿De acuerdo? Simplemente, pues, ocurre. Muy bien. Entonces, ya tenemos, pues, ¿no?, ahí ese primer detalle, ¿no? Listo. Sigamos. Recuerda, los productos de la fase luminosa, ¿cuáles son? Oxígeno, que se va a la atmósfera, ATP y NADPH, que van, pues, a la fase oscura, ¿no? Específicamente a este proceso cíclico llamado ciclo de Calvin. ¿Correcto? Y recuerda que el ciclo de Calvin tiene dos etapas, ¿no? O perdón, la fase oscura tiene dos momentos. La primera es el ciclo de Calvin y la segunda es esta parte que es la formación de moléculas orgánicas. ¿De acuerdo? Ahora, a la pregunta, ¿en qué momento ingresa el CO2? Porque si revisamos la ecuación, pues mira, la ecuación requiere de dióxido de carbono, CO2 y agua. Y pues como estamos viendo acá, el agua ingresa en la fase luminosa. ¿En qué momento entra el CO2? Pues en la fase oscura, ¿no? Directamente al ciclo de Calvin. Directamente al ciclo de Calvin. Muy bien. Ahora, te decía que la fase luminosa o el conjunto de reacciones fotodependientes ocurren en los tilacoides. Recordemos, los tilacoides son, pues, los discos, ¿no? Están hechos de una membrana que se llama tilacoide. Y acá tienes, pues, la membrana tilacoide, que recuerda, es una membrana que tiene, pues, ¿no?, que ha dado vuelta y está asumiendo la forma de este disco, ¿no? De este disco. El disco se llama tilacoide. Entonces, fuera de la membrana, o sea, en todo este espacio, ¿no?, lo que hallamos es el estroma. El estroma. Eso es algo de lo que algo que no podemos, pues, olvidar, ¿no? El estroma. Entonces, repito, algo que no podemos olvidar, pues, ¿no?, es este asunto, ¿no?, del estroma. ¿De acuerdo? Aquí está acá, ¿no? A ver, vamos a... Ahí está, ¿no? Estroma. ¿Correcto? Ahí está el estroma. Ahora, lo otro que tampoco debemos olvidar es que, pues, dentro, ¿no? Dentro, hay un espacio interno que se llama la luz del tilacoide, ¿no? Que es el espacio interno. ¿Por qué no podemos olvidarnos, profesor, de eso? Pues la razón es muy simple. Esos dos espacios, ¿no?, son los que debemos tener presente porque, porque los componentes químicos que vamos a ver se desplazan, pues, entre el estroma y la luz del tilacoide, o sea, el espacio interno. Ahora, ¿cómo se organiza esta estructura donde encuentro pigmentos que reciben luz, donde encuentro transportadores de
electrones, donde encuentro sustancias que van a permitir la formación tanto de NADPH como de ATP. Pues este conjunto de estructuras recibe el nombre de cuantosoma. Repito, ese conjuntito de estructuras pues reciben el nombre de cuantosoma. Cuantosoma. Profesor, ¿cuál es el cuantosoma? Pues todo eso que estamos observando por ahí. ¿De acuerdo? Ese, repito, es el cuantosoma. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el cuantosoma, ¿qué contiene? Pues va a contener a los fotosistemas. ¿A qué más va a contener el cuantosoma? Fotosistemas, sea el 2 o sea el 1. ¿Qué más vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar al complejo del citocromo, a la plastoquinona, a la plastocianina, ¿correcto? A la ferredoxina, al complejo NADP-reductasa, y a esta estructura de acá, esta estructura que se llama ATPasa. Ya todo eso forma el cuantosoma. Ahora, ¿qué cosa es un fotosistema? Pues a ver, cuando hablamos de un fotosistema, ¿de qué exactamente vamos a hablar? Pues de un fotosistema vamos a hablar de un conjunto, ¿no? De un pequeño conjunto de pigmentos, o para ser más precisos, de fotopigmentos, ¿de acuerdo? Es decir, de moléculas capaces de absorber la energía de la luz. Ya, repito, moléculas pues, ¿no? Capaces de absorber la energía pues, ¿no? de la luz. ¿Correcto? Bien. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí en estos fotopigmentos? Vamos a encontrar clorofila, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Es el pigmento principal, ¿ya? Repito, el pigmento principal, ¿ya? Llamado también centro, ¿no? Centro del fotosistema. Vamos a encontrar carotenos, que son otro tipo de pigmentos, ¿de acuerdo? Y las ficobilinas, ¿no? Que se encuentran pues en las algas, ¿de acuerdo? Bien, y entonces ahí tenemos los fotosistemas. Los fotosistemas tradicionalmente se enumeran hacia atrás según se van descubriendo. Repito, se enumeran hacia atrás pues según se van, ¿no? descubriendo, ¿ya? A ver, parece que alguien ha formulado una pregunta. No. No olviden, si tienen alguna pregunta, por favor, díganla, ¿ya? Porque lo importante acá es que Profesor, estos son consultas académicas, no son para resolver preguntas más que para explicar una clase. Dime, te escucho. profesor, buenas tardes. Creo que podría explicar. Es que tengo una duda. Yo estuve buscando preguntas y vi una de que decía de por qué el, el NAT de que se hace en la glucólisis no puede entrar de frente al mitocondrias. ¿Por qué pasa por el sistema De de lanzaderas. lanzadera? Ajá. ¿Podría Ah, explicar esa ya, ya, ya. parte? Bien, mira, eso es un poco el asunto de fisicoquímica, ¿ya? Porque ahí hay un asunto de barreras, pero vamos a tratar de explicarlo en términos ahorita simples para en un momento trabajar pues con la gráfica, ¿ya? Pero ahorita simples, ¿no? Para más o menos comprenderlo de inicio. Digamos que la mitocondria es xenófoba, ya es racista. Entonces, como el NAT
H del citoplasma es del citoplasma, no lo quiere, no lo deja entrar. ¿Por qué? Porque es del citoplasma, pues. Y prefiere pues sus propios NAT, ¿no? Sus propios NAT que pues están ahí, ¿no? En la mitocondria, ¿de acuerdo? Y así, ¿no? Es más o menos como sería el asunto, sin llegar pues a la parte bioquímica, ¿no? ¿De acuerdo? Es una simple cuestión de pues preferencia de membranas, ¿de acuerdo? Pero ya a nivel pues físico-químico, ¿no? Ya el asunto es otro, pues, ¿no? ¿Por qué decimos que el asunto es otro? Porque, a ver, ¿dónde estamos? Ah, ya. Porque eso tiene que ver con la naturaleza, ¿no? La naturaleza de la membrana mitocondrial, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo de esta forma. La membrana mitocondrial no es permeable, no es permeable, ¿ya? A los NADH que llegan que pueden o que quieren llegar del citosol, ¿de acuerdo? No es permeable, no les permite el ingreso, ¿de acuerdo? No les permite. No solo porque sea una molécula extraña para la mitocondria, ¿no? Sino que su carga que lleva, ¿no? Su carga de hidrógeno, o sea, protones y electrones, requieren ojo, requieren un transportador sencillo, directo, como es el caso del glicerol 3-fosfato, o un sistema, ¿no? Más cargado, ¿no? De moléculas, porque es un sistema de moléculas que es el malato aspartato. El glicerol 3-fosfato es una vía rápida, inmediata, inespecífica, ¿correcto? Es para cualquier célula, pero hay células que no requieren esa inmediatez, o sea, esa rapidez de ingreso del NADH citosólico. Hay otras células especializadas que requieren pues un sistema de transporte más elaborado, más complejo, ¿de acuerdo? Que es justamente el sistema de transporte mediante la lanzadera malato-aspartato. Entonces, reitero, una cosa pues es, ¿no? La lanzadera, que repito, glicerol, ¿no? 3, fosfato, que es pues inmediata, ¿de acuerdo? Y otra distinta pues es, ¿no? La lanzadera malato-aspartato, ¿de acuerdo? A ver, un momentito, por favor. Entonces, en la lanzadera malato-aspartato, hablamos, repito, de una mayor complejidad, ¿de acuerdo? A ver, un ratito, por favor. Y disculpas, parece que tengo un problema con la PC. Un minuto nada más, por favor. Ujú. Listo, ya está. A ver, vamos entonces a mostrarles algo, ¿ya? A ver si más o menos podemos. Voy a dejar de convertir eso que estábamos viendo y vamos a irnos por otro lado, ¿ya? A ver. Mm, Acá está. Exacto. No sé si logran verlo, por favor, ¿me confirman? ¿Sí? Sí, profesor. Listo, ok. Muchas gracias.
Bien, lo que estamos viendo justamente pues es el asunto de las lanzaderas, ¿no? Si podemos ver, vamos a tratar de ampliar un poco. Ya está. Acá tenemos la lanzadera pues, ¿no? Glicerol 3-fosfato. Como podemos ver, esta lanzadera es, digamos, algo general, pero específico. O sea, es general en tanto la utilizan todas las células, ¿no? Casi sin excepción. Y es específica para una enzima. El FAT, ¿no? La enzima o el complejo asociado al FAT, ¿no? Que es el complejo de la ubiquinona, asociado a su vez al complejo 3. Complejo 3 pues, es el complejo dentro de la cadena respiratoria que, pues, va a recibir directamente los electrones provenientes del complejo 2 y de la ubiquinona. Ahora, te decía que esto lo utilizan todas las células prácticamente sin excepción. ¿De acuerdo? Ya, sin excepción. El problema es esta, que pueden ver que es un poquito más compleja, ¿correcto? ¿Por qué es un poco más compleja? Porque esta es mucho más específica. Si ustedes ven, no hay movimiento neto de metabolitos solo de electrones, también protones, porque hablamos de equivalentes de reducción, ¿ya? Con otro detalle, es reversible. A ver, comparemos, ¿ya? Acá no se menciona que sea reversible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues no lo es. Este en cambio no. Este es reversible, o sea, puede entrar y puede salir, ¿de acuerdo? ¿De qué depende? Depende del estado metabólico de la célula, de si requiere o no, mayor cantidad de ATP. Si requiere o no, repito, mayor cantidad de ATP, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los órganos que más ATP requieren? Pues por su trabajo, el hígado, el corazón y el riñón. Entonces, cuando un órgano como el hígado, el corazón o el riñón, que trabajan un montón, ¿no? Requiere más ATP, pues necesito usar esta lanzadera, ¿no? Malato aspartato. Si no, pues le bastaría con la glicerol 3-fosfato. Entonces, recuerda, si buscamos una razón, la razón es la especificidad. El NADH que sale de la glucólisis, ¿correcto? Que sale en el citosol, ¿ya? No puede entrar directamente justamente por este asunto de la especificidad. Uno, de las moléculas que lo van a recibir, y dos, ¿no? Dos, pues, ¿qué ocurre? Que la mitocondria no permite fácilmente el paso del NAD. Lo que pasa no es el NADH completo, ¿no? Pasan solamente, ¿qué? Acá lo dice, solo de electrones. O sea, no pasa la molécula. Ojo, eso es importante recordarlo. La molécula no pasa. Estamos, lo que pasan solamente son ¿quiénes? Los electrones y los protones. Por eso hablamos de un movimiento flujo neto de electrones, entiéndase también de protones, pero no pasa toda la molécula. ¿Correcto? La célula mitocondria necesita los electrones que tiene el NADH del citosol, pero no necesita todo el NADH. ¿De acuerdo? Parece ser pues parte de un proceso evolutivo en el cual pues se fijó esa ruta. Recordemos además que al igual que pues el cloroplasto, la mitocondria también tiene un- una estructura similar a una célula procariota, ¿no? Y pues parece que la evolución, ¿no? Que llevó a la transformación en mitocondria favoreció pues estos procesos específicos, ¿no? Bueno, no sé si por ahí hemos logrado responder en algo, por lo menos la pregunta, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Alguna otra pregunta? profesor.
Ok, Profesor, muchísimas ahí gracias. Dime. puedo mandar una pregunta para que me pueda ayudar, por favor. Claro, claro, envía nomás, no hay problema, no hay problema. Más bien, ya que estamos viendo esto, ¿dónde estás? Como pueden ver, pues vamos a enviarlo, ¿no? Al chat para que podamos, pues, ¿no? Tener, pues, ¿no? Por lo menos un dato más, ¿no? Por ahí del tema de lanzaderas, ¿ya? Ahí está el enlace. Bien, a ver, vamos a ver la pregunta que has enviado. Dice, un atleta requiere de un buen sistema de ventilación que le permita producir suficiente energía para tener un buen rendimiento físico. El sistema de ventilación está conformado por los órganos y músculos de la respiración. Sin embargo, la ventilación de los pulmones ocurre gracias al siguiente proceso físico básico. Para ocupar ya. A ver, recuerda por favor que primero el proceso físico básico es la difusión. La difusión. Ahora, en el caso de la ventilación, que es lo que estamos hablando, la difusión funciona en ida y vuelta, o sea, cuando inhalamos, ¿ya? Cuando inhalamos, nuestros pulmones pues se llenan, ¿no? de aire, ¿ya? Y ese aire con el que se llenan es pues, ¿no? Rico en oxígeno, ¿de acuerdo? Rico en oxígeno, lo que significa que hay más oxígeno, ¿no? Repito, que hay más oxígeno en el aire que ingresa, ¿no? Que pues lo que ya estaba en nuestro pulmón, ¿de acuerdo? Muy bien, eso para empezar. Luego, también funciona al revés. Cuando la sangre llega al capilar alveolar, pues esa sangre que llega al capilar alveolar es rica en CO2, lo que significa que hay más CO2 en el capilar alveolar que pues en nuestros pulmones, ¿correcto? ¿Qué tiene eso de importante? Pues tiene de importante que por esa razón, te decía, ¿no? Por esa razón, pues el, eh, eh, el CO2 difunde, ¿no? Hacia, hacia, pues, ¿no? Hacia perdón. A ver, un momento. Te decía, ¿no? Difunde, pues, hacia los pulmones, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, hay más CO2 en la sangre que, pues, en los pulmones, ¿no? Eso es algo, pues, que debemos tener clarísimo. Entonces, ¿no? Hay difusión hacia ambos lados, ¿ya? Un momentito. Acá estamos. A ver, y entonces, ya, a ver. Listo, acá. A ver, voy a cerrar esto un momento y voy a compartir. Sí, un momento, por favor. Ya he visto la mano levantada. Sí, un momentito.
Vamos a salir de acá y vamos a compartir. Ahí está, esto. Bien, si lo estamos viendo, pues en buena hora. Lo que encontramos acá justamente es el capilar, si lo estamos viendo todos, ¿no? El capilar alveolar, y las células pues alveolares, o sea, estamos viendo dentro del pulmón, ¿correcto? Estamos viendo dentro del pulmón. Recordemos que nuestros pulmones no están pues bastante irrigados, ¿no? A ver, un momento, vamos a ponerlo por acá. Hay un montón de vasos en los pulmones, ¿no? Rodeando los pulmones, ¿ya? Ahora bien, te decía, vamos a lo que donde estábamos para luego volver al inicio. Entonces, acá la sangre que llega a este capilar alveolar tiene más CO2 eh, la- los alvéolos, ¿correcto? Que el resto, ¿correcto? Entonces, eso debe salir. El CO2 tiene que ir al alveolo para salir al exterior. O bueno, pero simplemente para salir, ¿no? Perdón, para salir. Entonces, vamos a ir viendo primero este proceso por acá, ¿ya? Esta es una inhalación para ver la primera parte. Mira cómo el tórax se hace más grande mientras el diafragma pues baja, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y pues los intercostales, ¿no? Intercostales externos, pues, ¿no? Suben. En la inhalación, el oxígeno, bueno, el aire, para ser precisos, ingresa, ¿de acuerdo? Y en la exhalación, el aire pues está saliendo por la presión, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, el aire ingresa durante la inhalación porque se dilatan los pulmones, aumentan, ¿no? El volumen, y durante la exhalación el aire sale porque el volumen se hace más pequeño, ¿no? Simplemente se comprime. Ahí tienes pues una ventilación forzada donde hay ¿no? Inhalación forzada donde hay mayor intervención y una exhalación forzada donde también pues hay mayor intervención de músculos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es por ese lado. ¿De acuerdo? Como decíamos, tenemos que ver ahora lo que pasa pues, ¿no? A nivel de los sacos alveolares. Ahí tenemos los alvéolos, como están rodeados, ¿no? De los capilares sanguíneos y cómo pues nos intercambian las moléculas, ¿no? El oxígeno ingresa a los capilares y el CO2 pues sale hacia el alvéolo, ¿de acuerdo? Recuerda que la presión de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno en el alvéolo es muy alta, mientras que la presión de CO2 o cantidad de CO2 en el capilar sanguíneo es también muy alta. Por eso hay difusión, ¿ya? Por eso hay difusión. Entonces, regresando a la pregunta, porque es lo que hay que responder es la pregunta finalmente, ¿no? Regresando a la pregunta, pues dice, la ventilación ocurre porque ¿hay qué? Desplazamiento de qué? De aire, ¿cierto? Ah, pero, a ver, recuerda, tenemos que entender, el aire se va a desplazar, sí, pero recuerda, ¿qué pasa con los pulmones? Se van a dilatar, se van a dilatar. Entonces, hay un mayor que volumen, ¿cierto? Volumen. Al momento de inhalar, hay un mayor volumen, ¿correcto? Hay menor presión dentro de los pulmones, dentro de los pulmones. Hay un mayor volumen dentro de los pulmones y por lo tanto hay menor presión dentro de los pulmones, ¿correcto? Dentro de los pulmones. Entonces, decimos lo siguiente, recuerda, mayor volumen, la presión disminuye. ¿Hay eso? Sí hay eso. Mayor volumen, disminuye la presión. Pero veamos qué está antes. Antes dice compresión del aire. Ojo, el aire se comprime cuando hay mayor presión. Entonces esa no sería la respuesta, ¿cierto?
¿Así estamos claros? Esa no vendría a ser la respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? El proceso contrario es, ¿no? El proceso contrario es cuando exhalamos, que también es parte de la ventilación, ¿ah? Exhalamos, botamos aire. Pero cuando botamos aire hay menor volumen y hay mayor presión. A ver, ¿hay menor volumen y mayor presión? Sí, menor volumen, entonces la presión aumenta. En la salida, no te olvides, en la salida. Y como la presión aumenta, entonces el aire se comprime. El aire se comprime. ¿Estamos claros? Entonces la alternativa de respuesta pues es obviamente la A. ¿Por qué? Correcto, hay desplazamiento de aire. Cualquiera se inclina por la D, ¿no? Se desplaza el aire. Sí, bacán, se desplaza el aire. Pero el punto acá, recuerda, es el asunto de la presión, ¿no? Cuando hay mayor presión, hay menor volumen. El aire está comprimido. Cuando hay menor presión, hay mayor volumen y el aire ya no está comprimido, pues. Entonces, reitero, dentro de las alternativas que nos brindan, pues la alternativa que mejor describe la exhalación, porque es la única alternativa viable acá, la exhalación es pues la A, la alternativa A, ¿correcto? Muy bien, listo. Entonces espero que pues por lo menos el mecanismo que les he mostrado pues con la imagen, ¿no? Que estábamos viendo pues más o menos explique el asunto, ¿no? Entonces ahí ves cómo es que pues las moléculas se desplazan, ¿no? ¿Ya? Y claramente está indicándote pues dónde hay mayor presión de oxígeno y dónde hay menor presión, ¿ya? Muy bien, mientras seguimos viendo eso, vamos a ver dónde estamos. Acá. Bien, había una manito levantada, por favor, si fueran tan gentiles. ¿Quién tenía su manito levantada para poder responder su pregunta o facilitar su participación? Bien, ¿quién tenía su manito levantada, por favor? Yo, profesor. Dime, te escucho. Profesor, en la pregunta 8 de ejercicio para clase, tenía la duda de cómo puedo diferenciar, por ejemplo, lanzadera malata aspartato, se refieren a que es tejidos a músculos cardíacos, y la lanzadera glicerol. O sea, ¿cómo diferencio que el músculo cardíaco es lanzadera malata aspartato, pero no glicerol? Es lo que no comprende. Ya, a ver, justamente si ves en el chat y haces clic en el chat, ¿no? Hay un enlace que justo estábamos revisando hace un instante, ¿no? Justamente esto del sistema de lanzaderas, te invito a que lo veas. Yo de esta manera voy a compartirlo ahorita o sea, ahorita lo vamos a ver ya para tenerlo nuevamente pues presente a la mano, ¿no? Ahí están, ¿no? Lanzaderas, glicerol 3-fosfato y malato aspartato. ¿Cómo diferenciar cuál es cuál o cuál corresponde, ¿no? Que es otro asunto. Primera forma en que lo podemos diferenciar es por la producción energética. El glicerol 3-fosfato nos permite producir 36 ATP en global, mientras que el malato aspartato nos permite producir 38 ATP en global. Esa es una primera diferencia. Incluso es pues fundamental, ¿no? Ahora, la malato aspartato, como podemos apreciar aquí, ¿ya? La malata aspartato no solo nos da mayor energía, ¿no? Sino ¿por qué nos da más energía? Pues, ¿no? El asunto es el siguiente. Recuerda que el NAT que viene del citosol, el NADH, que lo que hace es llegar hasta la membrana externa mitocondrial y literalmente lanzar sus H, ¿no? Sus electrones, sus protones, los equivalentes de reducción, ¿no? Los lanza por esta vía, porque recuerda, ahí no hay movimiento de metabolitos, o sea, la molécula no pasa, la molécula no entra, entran solo los electrones, los protones, en cualquiera de las lanzaderas solo hay movimiento neto de electrones y protones, nada más, ¿correcto? Pero, ¿quién lo recibe dentro?
dentro de la mitocondria lo recibe el otro NAT, ¿no? El NAT mitocondrial, ¿no? Como les decía hace rato, es como si la mitocondria pues fuera, ¿no? Racista, ¿no? Prefiere sus NAT. Y entonces, cuando lo captura el NAT mitocondrial, pues sabemos que el NAT mitocondrial da más energía cuando deja sus Hs, ¿no? Sus equivalentes de reducción en la cadena respiratoria. Entonces te decía, uno es el rendimiento energético, ¿de acuerdo? Otro es quien lo recibe. Si la lanzadera es malato aspartato, los equivalentes de reducción, los Hs, estos Hs, los recibe el NAT mitocondrial. Mientras que en el caso del glicerol fosfato, ¿no? Donde también viajan solo protones, electrones, ¿quién los recibe? Pues los recibe el FAT para convertirse en FAT-H2. Los recibe solamente el FAT, repito, para convertirse en FAT-H2. Entonces, pues, es otro receptor, no es otra molécula la que la recibe, para empezar. Y luego, ¿quiénes usan lancera malato aspartato? Pues los órganos que más trabajan. Y pues, aunque suene raro, no es el cerebro. Sí, aunque usted no crea, aunque el cerebro use prácticamente el 80% del oxígeno que recibimos, quien más trabaja, pues es el hígado. Bueno, se entiende por todo lo que tiene que procesar, ¿no? Recuerda que almacena glucosa, almacena vitaminas, almacena hierro, entre otras cosas. Detoxifica tu sangre, ¿no? La limpia de toxinas, ¿ya? Y procesa, ¿no? Restos virales, por ejemplo, ¿ya? Y es importante para la formación, pues obviamente, de bilis, ¿no? Y una adecuada digestión de grasas. El corazón tiene que, pues, funcionar desde prácticamente finales de la segunda semana de gestación hasta el día de nuestra muerte, ¿no? Entonces es un trabajo arduo, constante, de que descansa, sí, pero pues muy poquito, ¿no? Y la contracción tiene que, pues, ser mantenida, rítmica, ¿no? Es un asunto muy particular, muy propio del corazón. Y luego tenemos, pues, el asunto del riñón que debe filtrar, pues, litros y litros de sangre cada día, ¿no? Filtra un montón de sangre. Tú dirás, profe, pero son 5 litros nomás de sangre, sí, pero que pase una vez y otra vez y otra vez por el filtro, pues está filtrando los mismos 5 litros constantemente. Así que por cada filtración va sumando 5, 5, 5. Son pues más de 180 litros por día, ¿no? Es una cantidad increíble, ¿no? Así que trabaja pues un montón, ¿ya? Básicamente es la única forma de diferenciarlos o incluso de recordarlos, no hay otra. Sí, no sé si queda un poco más claro. Bueno, esperemos que quede un poco más claro, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Profesor, me quedé con una duda. ¿La ventilación del aire incluye a los movimientos de inspiración y exhalación o son Sí, diferentes? no, ambos. La ventilación son los dos, la inhalación y la exhalación. Ambos forman la ventilación. La ventilación sería el movimiento del aire dentro de nuestro cuerpo. Claro, el movimiento del aire dentro de los pulmones, tanto su entrada como su salida. Así es. Vamos a iniciar Profesor, consultas de técnicas. Puede Dime, te precisar en qué escucho. momento. ¿Podría repetir cuándo se comprimía el aire? ¿En qué Ya, movimiento? a ver. ¿Inspiración o exhalación? Lo que pasa es que, como te digo, hay en ambos, ya, pero a ver, déjame ver un momentito. Vamos a dejar de lado esto por un instante. Ya, vamos de nuevo con esta parte. Ya, a ver.
Acá tenemos, ¿no? Los músculos que cubren a los pulmones. Acá tenemos a los dos pulmones, ¿de acuerdo? Esta parte inferior de los pulmones es donde va a ubicarse el músculo diafragma. Entonces, a ver, el músculo diafragma va a jalar a los pulmones hacia abajo. Los intercostales van a jalarlo hacia los lados. Eso aumenta el volumen porque los pulmones se hacen más grandes, ¿correcto? Entonces, como hay mayor volumen, hay menor presión dentro de los pulmones. ¿Ya? Eso ocurre en la inhalación. Como hay menor presión de aire dentro de los pulmones, pues el aire entra. En la exhalación ocurre todo lo contrario. El diafragma sube, los intercostales bajan, los pulmones se comprimen y entonces se comprime también el aire que está dentro de ellos. Y al comprimirse, pues sale, ¿no? En la exhalación, sale. ¿Correcto? La ventilación es la suma de una inhalación y una exhalación. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. Esos dos pasos comprende la ventilación. Entonces, no, vamos a ver justamente esto, ¿no? El asunto de la ventilación. Recuerda, lo que vas a ver, ¿no? Lo que vas a ver va de lo normal a lo forzado. Ya, vamos a empezar con lo normal primero. Ya, ahí estamos en una inhalación normal. Como puedes apreciar, los pulmones se han dilatado. A ver, mira. Ya, los pulmones se están dilatando. O sea, el diafragma jaló hacia abajo, los intercostales jalaron hacia arriba y los costados, los pulmones se dilataron. Hay mayor espacio, hay mayor volumen de aire, ¿no? Pero hay menor presión. ¿Correcto? Hay menor presión. Muy bien. Ya tenemos entonces ese primer asunto. Sigamos. Ahora, paso opuesto, ¿no? Paso opuesto. La exhalación que vamos a ver a continuación. Durante la exhalación, ¿ya? Que vamos a ver, repito, a continuación. Ahí está, ahí ves cómo el aire está entrando, ¿no? En la inhalación. Durante la exhalación, que es lo que vamos a ver, ¿qué ocurre? Pues los pulmones vuelven a su posición, ¿no? Normal que tenían. El diafragma sube, sube, sube. Los intercostales bajan en diagonal, bajan en diagonal. ¿Correcto? Repito, el diafragma sube, los intercostales bajan en diagonal y los pulmones se contraen. El aire que está contenido dentro se comprime. ¿Por qué? Porque ahora hay menos volumen, pues. Hay menos volumen. Hay menos espacio, menos volumen. Por lo tanto, el aire se comprime y sale. Como podemos apreciar, ¿no? El aire está saliendo. Está saliendo el aire. ¿Correcto? Y algo parecido, pues, ocurre, ¿no? Cuando vamos, pues, a compararlo, ¿no? En este aparato de presión. Hay más volumen, presión baja. Menos volumen, presión alta. ¿Correcto? Y ahí estamos viendo cómo intervienen otros músculos, tanto en la inhalación como en la exhalación forzada. ¿No? Inhalación y exhalación forzada. Muy bien. Ya tenemos entonces ahí este asunto, ¿no? De la ventilación. ¿Mejor? ¿Sí? Sí, profesor, ahora sí ya lo L- entendí. Muchas Listo. gracias. Excelente. Gracias a ti por preguntar. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Recuerden, fundamentalmente el asunto es que pregunten, porque por eso se llaman consultas académicas. ¿No? No es que repitamos la clase, es que pregunten y a partir de ahí podamos, pues, ¿no? Ir generando más,
más aspectos que conversar, ¿no? Te propuesto una consulta. Dime. En la pregunta 6 que dice, durante el ciclo de Calvin-Benson se generan 12 moléculas de glicerada de gérido. Mi pregunta es, ¿por qué no podría seguir la vía de las gesosas? Me dice que es para regenerar la ribulosa 1,5 difosfato, lo que no entiende también ahí. Ah, ya. A ver, me dices en la pregunta, 6. ¿qué pregunta, perdón? 6. Ya, a ver, un momentito, por favor. Para poder, pues, a ver. Dice, durante el ciclo de Calvin-Benson se generan 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que siguen diferentes rutas. Sin embargo, la mayoría de las moléculas de PGR se utilizan para... Ah, ya. Ya. A ver. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? A ver. Ujujú. Ya. Ujujú. A ver, listo. Entonces vamos a salir de aquí, vamos a compartir esto, ¿ya? A ver, la pregunta pues va por este lado, ¿no? Bien. Acá tenemos la glucosa. El gliceraldehído 3-fosfato es lo mismo que decir fosfoglicerato, ¿no? O fosfogliceraldehído, perdón, ¿ya? Para empezar, no vas a pensar que esta es otra molécula. El gliceraldehído 3-fosfato es lo mismo que decir fosfogliceraldehído, ¿ya? Pero a ver, a ver, por acá vamos a aclararlo, ¿eh? Porque después el PGAL o fosfogliceraldehído es lo mismo que decir, ¿ya? Gliceraldehído de hído 3-fosfato, ¿ya? Ya, es lo mismo, no te olvides. Ya. Siendo que es lo mismo entonces, se nos dice que se forman ¿cuántas moléculas? 12, ¿cierto? 12. A ver. Y entonces, vamos primero observando algo. Miremos acá. El CO2 es unido a la ribulosa bifosfato, ¿de acuerdo? Esta molécula tiene 5 carbonos y 2 fosfatos. Al unirse una molécula de 5 carbonos con un carbono más, pues pasa a tener ahora 6 carbonos. ¿Correcto? 6 carbonos. Esta molécula tiene una vida muy corta porque de manera inmediata, va a aparecer una enzima por acá. ¿Ya? ¿Correcto? Repito, va a aparecer acá, es más, va a aparecer otra molécula acá. ¿Qué molécula va a aparecer? Pues, a ver, va a aparecer el agua. ¿Cómo, profe? Sí, va a aparecer el agua. No, profe, ¿cómo va a aparecer el agua? Va a aparecer el agua. Profe, ¿dónde? Ah, acá. Va a aparecer entonces, te decía, el agua, ¿ya? Y entonces, como el agua hace su aparición acá, y pues el agua, no, el agua entra ahí, el agua entra, ¿de acuerdo? El agua va a entrar acá, ¿ya? Ahora bien,
Cuando entra el agua, pues la molécula literalmente, la molécula se parte. ¿En cuánto? En dos, 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 ¿de acuerdo? Dos. No este dos, que esto que está en cuadritos son pasos, ¿no? No, en dos moléculas de 3 carbonos. Como ves acá, una, dos. Dos moléculas de 3 carbonos. ¿De acuerdo? Ahora bien, esas dos moléculas de 3 carbonos, recuerda, se han formado a partir de una molécula de 6. Ahora tenemos dos moléculas de 3 carbonos que van a recibir ATP cada una, y en lugar de tener un solo fosfato, pues ahora van a tener dos, ¿ya? Dos, repito, dos. Pues bien, ahora, con dos, no, dos fosfatos cada una, quedan listos, repito, para recibir al NADPH, que viene de la fase luminosa, ¿no? Y como son pues dos moléculas de bifosfoglicerato, pues van a recibir a dos NADPH. Cuando los reciben, pierden un fósforo, o sea, pierden un grupo fosfato. Y quedan convertidos entonces en gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, el gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? El gliceraldehído 3-fosfato o PGAL, ¿no? También se forman dos. A partir de estos dos. Y fijémonos ahora, estos dos deben volver a formar ribulosa. Deben volver a formar ribulosa, pero, oh sorpresa, la ribulosa tiene 5 carbonos, y acá yo tengo 3 y 3. Tengo un carbono de más, ¿cierto? Y debes pues recordar, ¿ya? Debes recordar esto. Acá hay 6 carbonos en total. Acá hay 5. O dejamos de lado, pues, ¿no? A un carbono, o buscamos otra solución, ¿cierto? Porque si usamos los dos PGAL que se forman para volver a formar ribulosa, pues nos va a sobrar un carbono, ¿cierto? Y si usamos los dos PGAL para formar glucosa, porque si te fijas, pues, ¿no? La glucosa tiene 6 carbonos, y justo cada uno de los PGAL, pues, tienen 3 carbonos cada uno. Entonces, pues, ¿no? Sería, pues, no sé, más sencillo, pues, formar la glucosa de frente. Listo, ¿no? Se acabó. Pero ¿qué ocurre? Que si formamos glucosa de frente, pues no cerramos el ciclo de Calvin. Se acabó el ciclo de Calvin, ya no hay ciclo de Calvin. Y como ya no hay, pues tampoco habrá más glucosa, ¿no? Entonces ocurrió un ciclo, y se acabó. Oye, si es un ciclo es porque se repite y se repite y se repite el ciclo, ¿cierto? ¿Estamos claros? Los ciclos se repiten. Ah, ya. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que pues para garantizar que los ciclos de Calvin se mantengan y al mismo tiempo se forme glucosa, pues debemos recordar que los carbonos de la glucosa vienen del CO2. ¿Ya? Repito, los carbonos de la glucosa vienen, reitero, del CO2. ¿Cuánto CO2 puede ingresar? Repito, ¿cuánto CO2 puede ingresar? ¿Cuánto CO2 puede ingresar por cada ciclo? Pues por cada ciclo ingresa solo un CO2. ¿Estamos claros? Un CO2. ¿Me dejo entender? Un solo CO2.
¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? Pues la glucosa tiene 6 carbonos. Tiene 6, ojo. Eso significa, repito, significa que, que a ver, pues para poder, ¿no? Repito, para poder realizar todo el proceso, necesito pues, ¿cuánto CO2? 6. Repito, ¿cuánto CO2 necesito? Pues 6, ¿no? ¿Estamos claros? Ya está, necesito 6. Te decía, necesito 6. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que ¿cuántos ciclos de Calvin voy a requerir? Pues 6. Y si voy a requerir pues 6 ciclos de Calvin, entonces pues de manera inmediata todo queda multiplicado por 6, ¿correcto? Todo va a quedar multiplicado por 6. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Pues empezando por acá, ¿no? 6 ribulosas bifosfato. ¿Ya? Vamos a requerir, ¿qué más? 6 CO2 que ya están ahí. Se formarán, pues, ¿no? 6 de estas moléculas inestables. Requeriremos también entonces ¿de qué? De 6, perdón. 6 moléculas de agua, ¿cierto? Y acá viene el punto. Recuerda que acá se separan, ¿no? Se van a separar. Entonces ya no pueden ser, pues, ¿no? 6 moléculas más. Ojo, ya no pueden ser, pues, 6 moléculas más, ¿no? ¿Cuántas vamos a necesitar acá? Pues aquí vamos a necesitar 12 moléculas. Profe, 12, sí, 12. Van a ser, ¿no? 2 de cada lado, o sea, 6 y 6, en total son 12. Por lo tanto, requeriremos también, pues, ¿no? 12 ATP. Ya. Repito, vamos a necesitar 12. ¿12 qué? 12 moléculas de PGA, ¿de acuerdo? ¿Qué más? 12 moléculas de ATP. ¿Qué más? 12 moléculas de bifosfoglicerato. ¿Qué más? 12 moléculas de glicerol de hidro 3 fosfato, PGAL. De estas 12 moléculas, pues recuerda, ¿cuántas vamos a emplear? Recuerda, ¿cuántas vamos a emplear para formar glucosa? Pues solo 2, nada más que solo 2, ¿ya? Y las otras 10 las utilizaremos pues para regenerar, repito, para regenerar la ribulosa.
Entonces, repito, de las 12 moléculas de PGL que se formarán, ¿cuántas pues vamos a usar? 2 para formar glucosa. Y las otras 10 se emplearán para regenerar ribulosa bifosfato. ¿Listos? Y por eso ahí tienes, pues, ¿no? La cantidad, ¿no? De dónde viene ese hecho. Muy bien, no sé si por ahí quedó la pregunta satisfacida o de repente hay algo más, ¿no? que precisar. ¿Todo claro? ¿Alguna otra pregunta? Vamos, aprovechemos el espacio que tenemos, que es de consultas académicas, para realizar pues nuestras respectivas preguntas, ¿no? Profesor, también tengo esta pregunta. Dime, te escucho. En la pregunta 9, la respuesta menciona que es la lactato, acesato, etanol y dióxido de carbono. Entonces, lo que a mí no me cabe es por qué tendría como respuesta el dióxido de carbono. No tiene nada que ver para mí en la fermentación. ¿En qué pregunta me dices, perdón? En la 9, A ver, veamos. Ah, ya. 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 A ver. Listo, claro. Es que nosotros, ¿no? Por lo menos en clase, pues tal vez hemos diferenciado, ¿no? Claramente los tipos de fermentación, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces, pues, cuando tú hablas de fermentación, ¿no? Pues básicamente lo relacionamos a la fermentación con levadura, ¿cierto? Más que con bacterias, ¿ya? Y entonces, pues, la pregunta se nos hace, pues, ¿no? Algo difícil de comprender, justo por el asunto, pues, de que se menciona a lactobacillus, que supongo es la razón de la duda, ¿cierto? Ya, pues no tendría absolutamente nada que ver si nos concentramos, pues, no en lo que realmente sabemos, ¿de acuerdo? Ahora bien. Ahora, pues sí, básicamente lo que hacemos, ¿no? Durante la preparación normal, natural, ¿de acuerdo? Es que pues el azúcar se fermenta, ¿de acuerdo? Claro, pues si hablamos en este caso de la fermentación dicha de esa forma, pues estaremos hablando, ¿no? De hongos, ¿cierto? Más que de bacterias. Bien, así que viene lo siguiente.
Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para entender. La chicha de jora, en primer lugar, es una bebida alcohólica, así que obviamente, ¿qué tiene? Alcohol, ¿cierto? Durante la fermentación alcohólica se forma acetato y dióxido de carbono. ¿Me dejo entender? Acetato y dióxido de carbono, ¿correcto? Acetato y dióxido de carbono. Eso es normal. ¿Ya? A ver, ¿dónde tenemos eso? A ver, acá. Entonces, en la fermentación alcohólica, como puedes ver, el piruvato se convierte en acetato o acetaldehído y este acetaldehído se convierte en etanol. ¿Ya? Ahora, perdón, ahora, viene el otro asunto, ¿no? El único momento en el cual aparece, pues, ¿no? Algo llamado lactato es en la fermentación láctica. Entonces, en la pregunta se menciona que se emplea lactobacillus, ¿correcto? Si empleamos lactobacillus, pues obviamente va a haber lactato. ¿Me dejo entender? Entonces, desde ese punto de vista, la respuesta, pues, sería obviamente la A, ¿correcto? Ahora, si hacemos, ¿no? Una revisión y pequeña, pues, ¿no? Adecuación de la pregunta, pues tendríamos que quitar lactobacillus, tendríamos que quitar bacterias acidolácticas y quedarnos solamente pues con los productos, ¿no? de la chicha de jora, los productos de la fermentación para obtener chicha de jora, ¿cuáles son? Pues etanol, dióxido de carbono y acetato, ¿correcto? Y ya no consideraríamos lactato. Si es que hacemos pues una adecuación de la pregunta, repito, ¿qué tendríamos que quitar? Lactobacillus, bacterias esiolácticas, y nos quedamos pues con el resto del texto, donde pues se consume chicha de jora en el Perú, y por su fermentación se obtienen los siguientes productos, ¿no? Bien, hasta ahí no sé si pues la respuesta te ayude en algo, ¿no? O la explicación, perdón, te ayude en algo para comprender ese punto, ¿no? ¿Dónde estás? Acá, ahí está. Ese es lo de la fermentación. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profesor, yo tengo una pregunta de el tema de la semana pasada. ¿Me Dime. podría ayudar? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Ahí se lo mando al chat. Profe, buenas tardes. La pregunta 8 de esta semana. Un momento, por favor. Vamos, pues, en orden, ¿ya? Primero con la pregunta que envió compañera y luego con la pregunta 8, ¿sí? A ver. Dice, María disfruta desayunar todas las mañanas yogur con pera. Fruta que se caracteriza por su textura granulosa, que se debe a la presencia de células cuya pared. A ver, lo que consumimos de una fruta normalmente es el mesocarpo o pulpa, ¿de acuerdo? Que pues puede estar jugosa, en este caso el fruto será carnoso, o puede estar endurecida con otras sustancias, ¿no? Y en ese caso pues el fruto será seco. Mm. Ahora bien, en el caso de la pera pues es un fruto carnoso, ¿cierto? Y en un fruto carnoso tenemos pues el parénquima de relleno.
¿no? Que es el parénquima, pues, que está en la pulpa, que se va a comer. Ahora bien, el tejido parénquima es un tejido que tiene pared, pues, pared celular secundaria de celulosa, de celulosa. No mucha celulosa ni otras sustancias, porque si no, pues ya sería una célula de soporte. Si tiene gran concentración de celulosa, como el colénquima, ya sería un tejido de soporte, que también es parcialmente comestible, ¿no? Pero no al mismo nivel, pues, del mesocarpo, ¿no? Entonces, la pared, pues, ¿no? La pared tiene, ¿no? Pared secundaria, ¿no? Engrosada con celulosa. Pero, recuerda, ya, parcialmente engrosada, no significativamente, ni menos con lignina, parcialmente engrosada con celulosa, porque, pues, repito, es una pared secundaria, porque el parénquima es un tejido adulto, no un tejido meristemático. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿enviaste tu pregunta por el chat, me parece? Sí, esa es la pregunta que tenías. Sí, profesor. Profesor, ¿y cuántos No, la siguiente, tipos señorita, o sea, ya hemos hay? contestado la pregunta de la pera. No, me refiero la siguiente pregunta, Ah, ¿no? profe, la Habíamos ido 8. en orden, ¿sí, no? Sí, Ya, la 8 es, ya, la 8 es la que es teníamos que el... contestar, ¿cierto? Ya, para ir en orden, la 8, ¿sí? A ver, dice así. Los tejidos como el músculo cardíaco y el tejido hepático, debido a funciones vitales, necesitan una gran demanda energética. Por este motivo, para la obtención de ATP utilizarán, que creo que ya lo hemos, ¿no? mencionado, pues la lanzadera malato-aspartato, ¿no? Ahí en el chat, no sé si tienen todos acceso al chat. De todas maneras, voy a volverlo a enviar, ¿ya? Justamente hay un enlace, ¿no? Que habíamos visto, ¿no? Para justamente revisar un poquito el asunto de las lanzaderas, ¿no? Entonces, sí, pues, cuando es corazón, cuando es hígado, cuando es riñón, es lanzadera malato-aspartato, ¿sí? ¿Qué es un alcohol metílico? Y si es producto de la fermentación, ¿no? A ver, dame un minuto, por favor, sí, que fueran tan amables.
Bien, bien, muchas gracias. Como les decía, pues vamos entonces a ver este asunto que nos está planteando pues nuestra compañera acerca justamente, ¿no?, de la fermentación con producto, ¿no?, metílico, ¿no?, o alcohol metílico. Pues, a ver, cuando hablamos del alcohol metílico o metanol, ¿correcto? Ya no hablamos exactamente de fermentación etílica o fermentación alcohólica con producto llamado etanol o alcohol etílico, ¿correcto? Bien, más bien, más bien hacemos referencia a otro proceso que es un poquito más complejo, que es la destilación. ¿Por qué decimos que es un poquito más complejo? Porque la destilación es un proceso más largo, ¿ya? Más largo, y que pues se usa básicamente para obtener, ¿no?, licores de otro tipo. Hablamos del tequila, el cal, ¿no? Y otros destilados, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, entonces, hay un detalle, ¿no? Hay pues el hecho de que en diferentes países hay normas técnicas sobre la presencia de metanol, ¿no? Metanol o alcohol metílico en las bebidas destiladas, ¿no?, en los licores destilados. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente este metanol está pues al inicio y al final del destilado. Por esa razón, pues hay que hacer lo que se llama en este tipo de industria cortes, ¿no? Es decir, de descartar el inicio del destilado, o sea, el producto inicial, y descartar también la parte final del producto destilado, ¿no? Y quedarse con lo que pues normalmente se denomina corazón del destilado, ¿no? Pero no es pues digamos, un componente masivo, ¿no? Es más bien pues un componente que se obtiene, ¿no?, como producto parcial, pero repito, en destilados, no en fermentados directos. El proceso de destilación, recuerda, es un proceso mayor donde pues sí hay fermentación primero, pero luego el producto, pues, ¿no?, el producto se lleva pues a un proceso similar a la pasteurización, ¿no? Se evapora por completo y luego se enfría por completo y se obtiene pues el destilado, y en el camino, repito, van acumulándose estos tipos de pues de productos, ¿no? Ya, entonces hay que tener pues eso en cuenta, ¿no? Entonces no es exactamente producto de una fermentación, sino más bien producto de destilación, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si por ahí va más o menos la respuesta, ¿no? O bueno, satisface en todo caso el asunto, ¿no? Entonces, recuerda, para concluir, el metanol básicamente se va a presentar cuando hay destilación. Si bien dependiendo de qué cosa fermentamos, ¿no?, puede presentarse, pues tal vez, ¿no?, el metanol, pero no es, recuerda, no es el producto principal. El producto principal en cualquier fermentación alcohólica es el etanol o alcohol etílico. Cuando ese producto, el etanol, el alcohol etílico, lo destilamos, o sea, lo pasamos a, ¿no? Lo pasamos a e- evaporar, no hervir, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego lo enfriamos, es que pues va a aparecer
el metanol, entonces, como te decía, pues se quita el inicio, el final, ¿no? Que se llama cabeza y coda y cola, perdón, del destilado, y pues se obtiene el vodka, el whisky, ¿no? Y otros destilados que, repito, son pues productos alcohólicos, ¿no? De licores de consumo masivo. Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos por ahí pues esa parte, ¿ya? Bien, vamos a la anhidrasa carbónica. A ver, interesante el hecho de la anhidrasa carbónica mencionada, ¿ya? Cuando hablamos de anhidrasa carbónica, estamos hablando pues obviamente de una enzima, ¿cierto? Estamos hablando, repito, de una enzima, ¿ya? Ahora, si hablamos de una enzima, pues recordemos que la anhidrasa carbónica, ¿ya? La anhidrasa carbónica actúa, ¿ya? Actúa a nivel sanguíneo, principalmente, ¿ya? A nivel sanguíneo, principalmente. Entonces, ¿para qué? Pues lo que hace esta anhidrasa carbónica es permitir, repito, permitir la conversión, ¿no? De bicarbonato en CO2 y al revés, la conversión de CO2 en bicarbonato. A ver. Vamos a ver dónde estamos. Aquí. Voy a dejar de compartir por un momento y vamos a lo siguiente, ¿no? Entonces, por acá. Si la pregunta es puntualmente ¿qué es? Pues es una enzima. Simple. Si la pregunta es ¿qué cosa hace? Pues recuerda que el CO2 se transporta en la sangre principalmente bajo la forma pues de bicarbonato. Bicarbonato. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el CO2 sale de las células, una parte, una pequeña parte, ¿no? El 23% es llevado por la hemoglobina. Una pequeña parte, ¿no? 23%. ¿Ya? Un 70% es llevado o transportado ¿cómo qué? Como bicarbonato. Bicarbonato. Para que eso ocurra, pues se necesita la acción de la anhidrasa carbónica. Y este bicarbonato va a viajar, pues no va a viajar por la sangre, por el plasma de la sangre, por el plasma de la sangre, ¿de acuerdo? Por el plasma de la sangre hasta el capilar alveolar, hasta el capilar alveolar, donde nuevamente la anhidrasa carbónica pues vuelve, ¿no? Y hace el proceso inverso, vuelve a convertir el bicarbonato en CO2 y el CO2 pues no sale, ¿no? El CO2 sale, ¿ya? Entonces, eso pues ese es su papel, ¿no? Esa es su función. Pero recuerda pues que si la pregunta simplemente es ¿qué es? Pues es una enzima, ¿no? ¿Qué hace? Es lo que estamos mencionando. Bien, buenas tardes nuevamente con todos. ¿Alguna otra pregunta? Vemos que hay algunos otros compañeros se nos han unido. A ver si hay algunas otras preguntas, porque recuerden pues que este asunto es, ¿no? Más preguntas que revisión de todo el tema de la semana, ¿no? Es básicamente preguntas y podamos pues explayarnos en ellas, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor, si fueran tan gentiles?
De nada por la ayuda. Más bien, gracias a ustedes por preguntar. Más bien, recuerden que pues las preguntas que ustedes hagan pueden ser de cualquier capítulo, ¿no? Del curso. Claro, preferentemente pues es lo que hemos estado revisando, ¿no? Pero puede ser de cualquier capítulo del curso, ¿no? En general, para eso pues estamos, ¿no? El intercambio gaseoso en los estomas. A ver, teníamos por acá una diapositiva, creo. Ujujú, bueno, a ver un momentito, ¿ya? Ya. Más bien, vamos primero entonces a dejar de compartir eso. Y bien, vamos acá. A ver. Listo. Vamos a colocarnos un momento por acá, ¿ya? Acá lo que tenemos es un estómago. Abierto y cerrado, ¿no? Abierto y cerrado. Hay un detalle que tenemos que recordar. Detrás de este estoma a nivel pues de la hoja, a nivel del parénquima, ¿no? Hay un espacio, o sea, a ver, recuerda que el estoma es una estructura formada por dos células y su espacio en medio, ¿no? El estoma es parte de la epidermis, o sea, son células epidérmicas, ¿correcto? Repito, son células epidérmicas. Ahora bien, al ser células epidérmicas, pues son células transparentes, ¿no? O translúcidas, para ser más precisos. Sin embargo, son pues las únicas células que tienen cloroplastos, para empezar. Las únicas células de la epidermis, nada más. Detrás de ellas está el parénquima clorofilial, ¿ya? Ahora, específicamente detrás del ostiolo, hay un espacio que se llama cámara subestomática. Subestomática. Entonces, hasta ese espacio llamado cámara subestomática llegan pues los gases. Llegan pues, repito, los gases, tanto el oxígeno como el CO2. Ahora, durante el día, cuando la fotosíntesis está pues a full, ¿no? A tope, ¿qué ocurre? Pues que la producción de oxígeno es tan grande que el flujo de oxígeno, el flujo neto de oxígeno es hacia afuera. Ah, recuerda, las plantas liberan oxígeno, ¿ya? Liberan el oxígeno que sale de la fase luminosa. Ya, en otras palabras, no más sencillo, el oxígeno que nos dan las plantas, pues es el que les sobra, ¿no? El que no van a usar. ¿Ya? Por ponerlo en términos muy coloquiales, ¿no? Muy sencillos. Y como les sobra, bueno, hay que sacarlo, ¿no? A ver que si los humanos o los animales lo usan. En fin, porque recuerda que la planta también usa oxígeno. La planta también tiene respiración aeróbica, así que también emplea oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora, entonces durante el día, el CO2 y el oxígeno, ¿no? Están fluyendo, pero recuerda que más es el oxígeno que sale. ¿De acuerdo? Ahora, durante la noche, como no hay pues fotosíntesis, el flujo neto de oxígeno es hacia la cámara subestomática, ¿correcto? Hacia las células. Recuerda que las células vegetales también tienen mitocondria, ¿no? Entonces, el oxígeno durante la noche, ¿ya? ¿No? Ingresa en mayor medida de lo que obviamente sale, pues, ¿no? Porque no hay fotosíntesis en la noche. La fotosíntesis ocurre solo de día. Entonces, como el oxígeno en la noche entra a través de los estómagos, obviamente, ¿no? A la cámara subestomática, las células pues capturan ese oxígeno y lo utilizan, ¿no? Para obtener energía, como cualquier otra célula, ¿correcto? Y por esa razón, pues es que de noche, pues de noche,
literalmente competimos, ¿no? Con las plantas por el oxígeno, ¿correcto? Claro, la competencia será mayor, pues, si tenemos, ¿no? Plantitas mm, que requieran mucho regadío, pues, ¿no? En nuestro dormitorio, ¿no? ¿Entienden? Pues hay gente que tiene, pues, ¿no? Plantitas en su dormitorio, y no, pues, no son cactáceas, sino, no sé, pues, son floripondios, ¿no? Este, eh, geranios, ¿no? U otro tipo. Esas plantitas de noche compiten con nosotros por el oxígeno, ¿de acuerdo? Más bien, si tú quisieras tener plantitas en tu dormitorio, lo que se recomiendan son suculentas, ¿no? Cactáceas. Claro. O sea, tú no puedes tener un florero con rosas en tu dormitorio. Por eso es que, si tú te das cuenta, ni en los hospitales. En el hospital te regalan un ramo de flores, ya bacán, en la noche se lo llevan. Porque no, no es correcto. Estamos claros. Pero repito, si no quieres tener una plantita en tu dormitorio, pues tengo una cactácea, ¿no? Una suculenta. O chiquita nomás, pues no, tampoco vas a tener pues un cultivo de tunas, ¿no? En tu dormitorio, ¿no? O sea, un chiquito, ¿no? Hay cactus enano, por si acaso. Entonces eso pues hay que tenerlo presente, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos por ahí pues este taller, ¿ya? Perdón, este pequeño asunto, ¿ya? Mm. Muy bien, listo. No, no, gracias a ustedes por preguntar. Es importante su participación. Más bien, si hay alguna otra pregunta, algo que pues, ¿no? En lo que pueda ayudarlos, por favor. Profesor, una consulta. Escucho en el poco tiempo que nos queda. Con la respuesta al intercambio gaseoso de los estomas que ahorita acaba de comentar, en la noche por la cámara estética comentó, pues entra en oxígeno, hay una competición por el oxígeno, Sí, pero pueden llegar a expulsar dióxido de carbono, porque por si acaso pues, eso también puede ser dañino, ¿no? Que yo sepa, creo que no estoy claro, segura. sí, también botan dióxido de carbono, como cualquier ser vivo. Recuerda que las plantas también respiran, ¿no? A veces tenemos la idea de que la planta solo hace fotosíntesis y nada más, ¿no? La planta también respira igual que nosotros, también bota CO2, ¿no? Y entonces, pues, las personas, por ejemplo, ¿no? Que tienen en la ventana de su dormitorio plantas, pues, para evitar esa competencia, o más aún, ¿no? Para evitar la sobrecarga de CO2, pues, necesariamente tienen que dormir con sus ventanas bien abiertas, bien ventiladas. ¿Correcto? Porque si no, pues el CO2 se concentra en tu dormitorio. Claro, no a niveles tóxicos, ¿no? Porque sería pues que tengas un árbol en tu dormitorio, ¿no? Pero de todas maneras, pues hay concentración de CO2 y eso no es adecuado tampoco, ¿no? Esa es la idea del asunto. Bien, listos.
Bueno, si no hay pues alguna otra pregunta, y estamos, ¿no? Justamente sobre el tiempo, ¿ya? Y bueno, pues más bien muchísimas gracias por sus preguntas. Siempre es bueno tenerlos presentes acá. Y los invito, ¿no? A seguir, pues, ¿no? A seguir con sus consultas, ¿no? Estamos gustosos de atenderlos. Y bueno, si no hay mucha pregunta, pues repasaremos algunas cosas, ¿sí? Muy bien, se despide de ustedes el profesor José Zuleta. Cuídense mucho. Conmigo será pues hasta la siguiente oportunidad. ¿Sí? ¿Listo? Mil gracias. Cuídense. Nos vemos.